Mi nombre es Maribel Morillo, soy integrante del grupo número 4, el cual tiene como tema de exposición la propaganda y otras formas de comunicación en la antigua Grecia, Egipto y Roma. Antes que todo, es bastante recomendable tener bien claro lo que es el concepto de la propaganda, y es que la propaganda no es más que un método de comunicación cuyo objetivo es dar a conocer una información con la intención de influir en el público, para que actúe de una manera determinada o utilice un determinado servicio o producto. A diferencia de la publicidad, la propaganda tiene como objetivo principal atraer al público con un determinado fin y no tiene por qué estar relacionada necesariamente con la venta de un producto. Pero vamos a irnos al punto específico que tengo que exponer, que son los diferentes mecanismos que se utilizaban en las primeras civilizaciones. O sea, hablamos referente al tema de la propaganda en estas primeras civilizaciones. Desde que el hombre de las cavernas comenzó a grabar en las paredes, ya estaba dejando un mensaje, y mucho antes de eso ya estaba tratando de convencer a los otros, y trató de hacerlo mediante la palabra, es decir, mediante la publicidad, que la ejercía cada uno de ellos como podía, según en el momento histórico en el que vivían. Por ejemplo, en Grecia, cuando llegaban los barcos, traían a personas con buena dicción y buena voz para que anunciaran a gritos sobre las mercaderías que traían. De ahí es que nacen los pregones, que los pregones no son más que los anuncios o avisos oficiales de una noticia o un hecho que hace en voz alta un individuo en un lugar público para que sea conocida por todos. Generalmente los pregones iban acompañados de un instrumento. Este tipo de propaganda se especializó bastante en esta época, y estas personas llamadas prolegómenos y pregoneros fueron bastante codiciadas desde el siglo V a.C. para poder ofrecer las mercaderías por su potente voz y su poder de convicción. En la antigua Grecia, ya en el año 480 aparecieron las primeras comunicaciones escritas y fueron colocadas en lugares donde todo el mundo pudiera verlas, es decir, para que todos se enteraran de las noticias. Es decir, que estos fueron los primeros medios de propaganda masiva, y para ello se usaban los azones y los quirbos. Los azones eran piezas de madera unidas y pintadas de color de blanco, donde se escribían principalmente los mensajes del gobierno, pero también se escribían otros tipos de informaciones. Y los quirbos eran cilindros de maderas, y allí de igual manera también se escribían todo tipo de informaciones. Los griegos fueron uno de los primeros en blanquear las paredes para realizar la publicidad. También utilizaban enseñas para informar algo, y ya en ese tiempo se usaban los grafitis. El grabar el rostro del emperador en las monedas era también una forma de realizar propaganda, y con la aparición de la imprenta es ahí donde la propaganda da su gran salto y comienza a desarrollarse en gran manera. De acuerdo con la mayoría de los expertos, la muestra incipiente de publicidad puede encontrarse en un papiro del antiguo Egipto, que se estima que es del alrededor del año 1000 a.C. y el cual se halló en las ruinas de Tebas. Pero en un análisis arqueológico de la antigua Babilonia también se encontraron una tablilla de arcilla con inscripciones de un zapatero, un vendedor de ungüento y un escribano. Se estima que es del año 3000 a.C., lo que la hace aún más antigua que la muestra egipcia. En la antigua Roma contaban con el álbum, que era una especie de tablón de anuncios, y con el libellus. El libellus era una especie de cartel o papiro que se pegaba a los muros para dar a conocer lo que se deseaba informar. Por ejemplo, los medios de comunicación más utilizados y más establecidos eran los prolegómenos o pregoneros, y la xilografía. La xilografía era una técnica de impresión basada en planchas de madera en relieve con los que se estampaban los grabados en los pergaminos. Estos pergaminos impresos eran la forma de comunicación más utilizada por la iglesia para dar a conocer sus eventos religiosos. Ahora los voy a dejar con mi compañera Liz, la cual va a desarrollar el siguiente punto. Gracias. Saludo, mi nombre es Liz Franco Vega y voy a continuar con la exposición
al igual que mis compañeras. A mí me tocó la parte de hablar sobre la propaganda y la publicidad en la antigüedad. Bueno, la historia de la publicidad es muy larga y nos lleva a civilizaciones como la Grecia, Babilonia y Roma. El rey Nabucodonosor de Babilonia fue uno de los principales impulsores de la construcción de las ciudades de esta civilización y marcaba su nombre en cada ladrillo para crear las edificaciones. Ahí podemos ver cómo la propaganda, cómo era el método que hacían para venderse ellos mismos, este método, la propaganda, básicamente. Este, la idea de marcar estos ladrillos era con fines de publicidad, ya que quienes leían esas escrituras tenían claro tenían claro quién estaba detrás de esa importante obra y por lo tanto aumentaban el respeto sobre la persona. También uno de los artistas más destacados de la Grecia antigua afirmaban sus jarrones para que quienes los compraban supieran que se trataban de las obras de alguien importante. Hubieron muchos pintores importantes que se destacaron por esta. Una de las maneras donde ellos desarrollaban la publicidad era cuando auspiciaban eventos, que esto era una forma de hacer publicidad. Los antiguos romanos fueron los impulsadores de este tipo de marketing. El anfiteatro de Pompeya era utilizado para luchas de los gladiadores, pero las autoridades que se quejaban del alto costo las autoridades se quejaban del alto costo que tenía para la ciudad. La solución de esto fue clara y en la arena en que llevaba a cabo las peleas se colocaban carteles indicando quién pagó para hacer posible el espectáculo, creando así una sensación de agradecimiento a los espectadores. Y así las personas pudieran recordar el nombre de las personas que patrocinaban básicamente la actividad y así ellos, poder hacer negocios con ellos. También podemos hablar de la publicidad impresa, que de los logos. Los chinos fueron los pioneros durante la dinastía del Song, que un fabricante de aguja creó una prensa de cobre para imprimir avisos de sus negocios y además del texto se incluyó imágenes de un conejo, siendo el primer logo publicitario del que se tiene registro. La música también era un recurso, surge como recurso en el tema publicitario, ya que a través de los llamados jingles y los griegos se llevan el honor de los primeros en utilizarlos. Trabajadoras sexuales adherían clavos en sus zapatos de forma que estos realizaban ciertos sonidos distintos para guiar y atraer a sus clientes. El uso de la publicidad viene desde las civilizaciones más antiguas, cada una aprovechando diferentes recursos publicitarios para conseguir entrar en la cabeza de las personas mediante estrategias que hoy en día seguimos utilizando. Los edictos de Asoka en el siglo III a.C. son una serie de edictos escritos que se han conservado en columnas o rocas naturales distribuidas por el norte del subcontinente indio. Estas inscripciones están ubicadas en claves importantes como cerca de las ciudades, rutas, comercio o centros religiosos con lo que es el gobierno de Asoka. Hasta aquí fue mi exposición y espero que hayan aprendido con esto. Buenas, mi nombre es Ruth Ortiz y bueno, pues yo voy a tocar los temas del análisis
de las principales manifestaciones comunicacionales en diferentes épocas. Voy a estar hablando inicialmente de la antigua Grecia. Se podría decir que una de las primeras manifestaciones de comunicación en la antigua Grecia fue la voz en sí. Se designaban personas para que vociferaran, por así decirse. Esas personas tenían en sí cierto conocimiento, un buen desenvolvimiento en la expresión oral, y entonces vociferaba mensajes importantes del gobierno y también productos. Era habitual también en Grecia hacer manifestaciones comunicacionales a través de señas. Estas eran de carácter figurativo, simbólico, siendo un antecedente de lo que se conoce hoy como identidad corporativa. El primer antecedente de cartel puede considerarse que son los axones, pieza cuadrada de madera o piedra blanqueada que informaba normalmente de los mensajes del gobierno, aunque también tenían otras funciones. En cambio, los egipcios, lo que se encontraron de ellos fueron textos. Estos textos, los primeros que se encontraron, tenían contenido administrativo, religioso, oficiales. Pero, ¿qué pasa? A través del tiempo que egipcio lo que se estaba expandiendo, lo que le interesaban ya era que estos textos tuvieran contenido referente a las nuevas leyes y los nuevos decretos. El gran aporte de los egipcios fueron los jeroglíficos, símbolos con significados mágicos, usados en sus monumentos. Todo el mundo ha visto esta clase de cosas en los monumentos de los egipcios, películas y cosas así. Y estos símbolos tenían más de un significado. No tenían vocales y su alfabeto tenía 24 jeroglíficos y cada uno de ellos representaba un sonido. Es un tanto interesante que a través del tiempo estos símbolos se asociaron de manera oral, dando inicio así a un vocabulario normal. Por otro lado, en Roma encontramos el praeco, que es este personaje que va vociferando a través de la ciudad contenido extraoficial, así como también nuevos productos que llegaban a la zona o a la ciudad. También estas personas tenían diferentes formas de comunicarse y lo hacían a través de instrumentos de pintura, escritura, arquitectura, entre otras cosas. Se puede decir que cada civilización hizo su aporte. En los primeros tiempos se hablaba de arcilla o pinturas en las paredes, en los edificios, pero sin duda el mayor aporte fue el papiro, que fue quien los introdujo los egipcios. Los egipcios introdujeron el papiro. Es por esto que cuando estábamos hablando de los egipcios se hizo referencia de que estos transmitían textos, ya estaban a un nivel que transmitían textos. El pergamino era de piel curtida, de oveja. Esos fueron los romanos que lo introdujeron, y así también la vitela, que era de piel de ternera. Pero sin lugar a dudas el mayor aporte, no se podría decir que el más exitoso, pero sí el mejor de todos, fue el papel, que fue introducido por los chinos, después de Cristo, 2 años después de Cristo. Una de estas manifestaciones que he mencionado, lo que muestra es la necesidad básicamente del ser humano de comunicarse a través del tiempo. Ellos quizá no estaban como nosotros, al nivel de nosotros, tan civilizados, pero sí mostraron con cada uno de sus descubrimientos o sus nuevas formas de comunicarse la necesidad de transmitir un mensaje y, lo más importante, de ser entendido. Este fue el grupo número 4. Espero que hayan aprendido mucho como nosotras y que les saquen el mayor provecho. Gracias. Chao.